Continuamos con la serie de videos a través de los cuales busco explicar la relevancia del sexenio cardenista para la Revolución Mexicana. En este segundo video abordaré el contexto inmediato a la designación de Lázaro Cárdenas como presidente de México, teniendo como punto de partida el asesinato de Álvaro Obregón tras su intento de reelección en 1928, pasando por el cuatrienio encabezado por el periodo llamado Maximato, encabezado por Plutarco Elías Calles entre 1929 y 1934. El objetivo es tener un panorama general de las condiciones adversas que pasaba el país. La candidatura y posterior victoria de Lázaro Cárdenas en las elecciones presidenciales de 1934 solo pueden ser comprendidos a través de un par de condiciones y factores: la crisis económica, política y social en la que México ya se encontraba y que se vio acentuada a partir de la crisis mundial de 1929 y la institucionalización del Maximato, impulsado por Plutarco Elías Calles, quien tenía por objetivo subsanar las secuelas políticas que el asesinato de Obregón había traído consigo, sin olvidar el conflicto con la Iglesia Católica y sus feligreses entre 1926 y 1929 conocido como la Rebelión Cristera. Razones por las cuales el historiador Alan Knapp menciona que el sexenio que encabezó Lázaro Cárdenas es resultado de la crisis. Alcanzar la unidad nacional y la reconstrucción del país se convirtieron en los principales objetivos de los gobiernos revolucionarios y fue a través del cuatrienio encabezado por Obregón como dichas metas parecían posible lograrse. Para esto Obregón consiguió entrelazar la hegemonía ejercida por el gobierno del caudillo revolucionario y los intereses de las fuerzas populares de la revolución, pero el asesinato de militar sonorense fragmentaría las alianzas políticas creadas por este durante su gobierno. El magnicidio de Álvaro Obregón ocasionó una crisis política dentro del país, propiciando el escenario para múltiples rebeliones en la búsqueda del poder. La muerte del caudillo sonorense propició la pérdida de un eje político federal a la vez que permitiría reforzar los liderazgos locales. Tras la muerte de Obregón, Plutarco Elías Calles se convirtió en el eje político del país. Durante el Maximato, 1929 a 1934, afianzaría su hegemonía a través de la coacción y cooptación de las masas campesinas y obreras y su estrecha relación con caudillos, militares, gobernadores, hacendados y líderes sindicales. Al final, la conciliación con los grupos de poder locales y federales no fue el único mecanismo para que Calles y su grupo lograra encauzar el conflicto de intereses y evitar una nueva guerra civil. Las masas y sus demandas se presentaban ante Plutarco Elías Calles como un medio para afianzar su posición de hombre fuerte a través de la manipulación de diversos sectores pertenecientes a las clases trabajadoras, por lo que el agrarismo y las demandas laborales fueron instrumentadas como medios de manipulación más que como mecanismos de reivindicación social. Para esto los sindicatos y sus líderes fueron fundamentales, como el caso de Luis N. Morones, líder sindical de la CROM. Las demandas de los sectores revolucionarios y sociales, como el agrarismo, derechos laborales o el desarrollo del país. En la práctica estas fueron instrumentalizadas por medio de un sistema corporativo y una relación vertical entre el Estado, la clase gobernante y los grupos gobernados. El medio institucional que vio materializado las relaciones clientelares y corporativas que Elías Calles estableció con los grupos de poder de la época fue el organismo fundado en 1929, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, con el sugerente discurso de canalizar las pugnas entre facciones revolucionarias hacia el campo de la discusión política y, de esta manera, poner fin al derramamiento de sangre. Los callistas eran partidarios de la pequeña propiedad, veían con buenos ojos incentivar la inversión extranjera, apoyaban el abuso de los empresarios sobre los trabajadores, a quienes buscaban manipular y contener a través de líderes corruptos. En el sector obrero, la crisis económica de 1929 acentuó los conflictos políticos y económicos dentro de la CROM con la explosión de múltiples huelgas y la presión popular hacia el gobierno encabezado por Abelardo L. Rodríguez. Las huelgas y los conflictos laborales se hicieron cada vez más frecuentes durante los gobiernos de Pascual Ortiz Rubio, 1930 a 1932, y el de Abelardo Rodríguez, 1932 a 1934. Impulsados en gran medida por la baja de los salarios y malas condiciones laborales y a la ineficiencia de la débil CROM como medio para contener los conflictos obreros. Ante este panorama tan adverso, el Partido Nacional Revolucionario y Plutarco Elías Calles se plantearon redireccionar la política mexicana a través de un plan sexenal y el gobierno que encabezaría Lázaro Cárdenas,
con el objetivo de tomar el control del país y consolidar la hegemonía callista dentro del territorio nacional, por lo que la misión encomendada a Cárdenas sería la de lograr la conciliación de las masas para con el gobierno de la revolución. Como uno de los puntos más relevantes dentro del plan sexenal, y que sería el cimiento del gobierno de Lázaro Cárdenas, se determinó que el Estado debería ser el órgano regulador económico por excelencia y que solo a través del PNR y sus gobiernos era posible la realización del programa de la revolución. Sería solo a través de la dirección del Estado como se guiaría y conseguiría el desarrollo económico del país. El intervencionismo estatal no solo se planteó dentro del ámbito económico, en términos generales se expresaba en 4 campos: la industria, el campo, los sindicatos y la educación. Entre los temas de prioridad social que incluyó el plan sexenal puede encontrarse el agrarismo, el cual proponía continuar y acelerar el fraccionamiento de los latifundios con el objetivo de satisfacer las demandas campesinas. Al final el plan sexenal sería un producto que plasmaría el encuentro y la negociación entre intereses económicos, políticos y sociales dispares, un proyecto que buscaría llevarse a su consecución a través del gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas a partir de 1934. De momento es todo. En el siguiente video abordaremos la figura de Lázaro Cárdenas para entender la peculiaridad de este ante Calles y el PNR.